Página 37. La apropiación, Luis Reigadas, 2008. Destejiendo las redes de la desigualdad. Capítulo 1. La apropiación-expropiación, un enfoque procesual de la desigualdad. 1.1. Mecanismos de expropiación y dialéctica entre igualdad y desigualdad. Todo hombre tiene una propiedad en su propia persona. Sobre ella, nadie tiene ningún derecho más que él mismo. El trabajo de su cuerpo y las obras de sus manos, podemos decir, son propiamente suyos. Lo que él obtenga del estado de naturaleza, aquello con lo que él haya combinado su trabajo y haya reunido con ello algo que es suyo, lo ha hecho de su propiedad. Habiendo sido removido por él del estado de naturaleza en el que estaba, habiendo sido anexado a ello algo por medio de su trabajo, esto excluye el derecho común de los otros hombres. En tanto que este trabajo es incuestionablemente propiedad del trabajador, ningún hombre sino él puede tener el derecho a lo que él se ha unido, al menos donde hay bastante y ha sido dejado en común para otros. John Locke, Two Treatises of Government, 1967, 1698, 20. La propiedad es un robo. Pierre Joseph Proudhon, What is Property? An Inquiry into the Principle of Right and of Government, 1993, 1840, 13. El enfoque de la apropiación-expropiación concibe la desigualdad como la distribución asimétrica de las ventajas y desventajas en una sociedad, que es resultado de relaciones de poder mediadas culturalmente. No me refiero solo al poder político, mucho menos al poder en el ámbito gubernamental, sino al poder en sentido amplio, es decir, a las relaciones que se establecen entre los agentes sociales a partir del control diferenciado de diversos recursos significativos. 5 postulados constituyen el punto de partida del enfoque de la apropiación-expropiación. El primero es que muchas desigualdades sociales se explican por la existencia de mecanismos de apropiación que hacen posible que los distintos agentes, individuales o colectivos, dispongan de beneficios diferenciales y, por tanto, accedan a porciones asimétricas de la riqueza y el bienestar sociales, a la vez que dan lugar a una distribución dispareja de las cargas y desventajas. Ribot y Peruso, 2003. A su vez, estos accesos desiguales facilitan la reiteración de los mecanismos de apropiación, que se institucionalizan y pueden reproducirse durante largos periodos históricos, haciendo que las desigualdades entre individuos y grupos persistan y, en muchos casos, se vuelvan estructurales. El funcionamiento de estos mecanismos tiene muy poco que ver con las características innatas de las personas y, en cambio, son decisivos los diferentes recursos y capacidades de los cuales disponen los agentes, las relaciones de poder que se desarrollan entre ellos, las culturas en que se encuentran inmersos y los contextos institucionales en los que interactúan, los cuales están estructurados por procesos históricos y sociales. Los modos de apropiación se transforman en la medida en que se modifican las sociedades, en particular en lo que se refiere a las tecnologías, las relaciones de producción, las formas de organización social, la correlación de fuerzas entre los grupos sociales, las concepciones sobre la desigualdad y otros factores que resultan cruciales para definir el acceso a la riqueza y el bienestar. En las sociedades más simples, de cazadores y recolectores nómadas, que no podían transportar grandes riquezas, el recurso más importante para la sobrevivencia era la fuerza de trabajo familiar. De ahí la importancia de las relaciones de parentesco que permitían controlar dicho recurso, en particular mediante la regulación de la circulación de mujeres entre los clanes y linajes. En ese contexto surgió la primera gran desigualdad social, la inequidad de género. Desde entonces ha sido fundamental el control del trabajo ajeno, pero se fueron agregando otros recursos estratégicos. En las sociedades agrarias se volvió decisiva la posesión efectiva de la tierra y el agua,
cuyo control dio lugar a complejas estratificaciones sociales a partir de castas, estamentos y clases sociales, que muchas veces se combinaron con la dominación interétnica a partir la subyugación de otros pueblos. En las sociedades industriales adquirió relevancia la propiedad de los medios de producción y de otras formas de capital, sobre las que se montaron formas modernas de desigualdad entre las clases sociales y entre los países. Hoy en día, a todo ello se suman otras formas de apropiación en las que, además del control del trabajo ajeno, la tierra, el agua y los medios de producción, se suma el de otros recursos estratégicos como el conocimiento científico, la innovación tecnológica, el capital financiero y las redes globales. En este proceso lo central no es el factor tecnológico, sino las relaciones de poder que determinan apropiaciones diferenciales de la riqueza. No me interesa analizar la riqueza que alguien produce en solitario y se queda con ella, como fruto legítimo de su trabajo, tal cual señala John Locke en el epígrafe que da inicio a este apartado. En la sociedad actual la inmensa mayoría de las riquezas se producen y circulan en contextos sociales y son susceptibles de apropiaciones diferenciales. Por ello, el segundo postulado del enfoque de la apropiación-expropiación es que las mayores desigualdades están relacionadas con la posibilidad que tienen algunos individuos o grupos sociales de quedarse con una parte de la riqueza y los medios de bienestar generados por otros u obtenidos de manera colectiva. La riqueza que una persona aislada puede extraer del ambiente o producir en forma individual es muy limitada, y aunque varía considerablemente de un individuo a otro, por su fuerza física, habilidad, inteligencia, formación, recursos con los que cuenta, etc. No es suficiente para explicar las enormes asimetrías que existen en la sociedad. Estas solo se generan cuando se han construido grandes agregados sociales que permiten producir enormes masas de riqueza y cuando existen los dispositivos para que esta riqueza se distribuya de manera desigual. Dos pensadores clásicos, ambos alemanes, Carlos Marx y Max Weber, explicaron de manera magistral los principales procesos que permiten la apropiación diferencial de la riqueza producida colectivamente. Por un lado, está aquello que Marx, 1974-1867, llamó explotación, que consiste en la apropiación del valor excedente generado por otros. La explotación es posible en la medida en que un ser humano puede producir una riqueza mayor de la que necesita para sobrevivir y, al mismo tiempo, otro ser humano controla los medios para producir esa riqueza y existen las relaciones de poder y las condiciones socioculturales que le permiten quedarse con una parte significativa de ella. Por otro lado, está lo que Weber denominó acaparamiento de oportunidades, que ocurre cuando una persona o un grupo controlan el acceso a un recurso importante o monopolizan ciertas ventajas y pueden obtener provecho de ello, en la medida en que muchos otros tendrán que pagarles una retribución para poder obtener algunos de los beneficios derivados del uso de dicho recurso o ventaja. La explotación, que actúa cuando personas poderosas y relacionadas disponen de recursos de los que extraen utilidades significativamente incrementadas mediante la coordinación del esfuerzo de personas ajenas a las que excluyen de todo el valor agregado por ese esfuerzo. El acaparamiento de oportunidades, que actúa cuando los miembros de una red categorialmente circunscrita ganan acceso a un recurso que es valioso, renovable, está sujeto a monopolio, respaldan las actividades de la red y se fortalecen con el modus operandi de esta, Tilly, 2023. Weber, 1996-1922, acuñó el concepto de cierres sociales para designar los mecanismos y procesos mediante los cuales un grupo mantiene el acceso privilegiado a un recurso y excluye a los que no pertenecen a ese grupo. Weber usó el término cierre para referirse al proceso de subordinación mediante el cual un grupo monopoliza ventajas y limita las oportunidades a otro grupo de externos, outsiders, el cual es definido como inferior o inelegible. Cualquier característica conveniente, visible, como la raza, la lengua, el origen social,
la religión o la carencia de un particular diploma escolar, puede ser usado para declarar a los competidores como externos, outsiders. Murphy, 1988, 8. Los dos mecanismos básicos de la desigualdad son, entonces, la apropiación del valor excedente producido por el trabajo ajeno, explotación, y la obtención de un beneficio mediante el control del acceso a un recurso o ventaja, acaparamiento de oportunidades, exclusión. Aunque existen diferencias entre ambos pensadores, sus ideas pueden ser sintetizadas en un enfoque que considere tanto la explotación como la exclusión. En los dos casos se trata de un ejercicio del poder, que permite que un individuo o un grupo se apropien de una porción significativa de la riqueza generada en forma social. En los dos se produce un intercambio desigual, aunque por distintos caminos. La explotación ilustra un proceso en el que un sector dominante ejerce su poder al adquirir y utilizar un servicio, el trabajo de otros, con el fin de apropiarse de una parte del valor excedente que se genera en el proceso productivo. En cambio, en el acaparamiento de oportunidades el sector dominante ejerce el poder al ofertar un bien o un servicio, el recurso o la ventaja acaparados, o al adquirirlo, cuando la ventaja acaparada es el acceso a los mercados, lo que le permite apropiarse de un excedente, tal vez generado en otra parte del proceso económico, pero que termina en sus manos gracias al control exclusivo o preferencial del acceso a ese recurso, del cual está excluido el resto de la población. En el primer caso, el control sobre los medios de producción permite establecer relaciones de dominación que hacen posible extraer riquezas que otros generan con su trabajo. En el segundo, el poder permite proteger las riquezas acaparadas, y con frecuencia también acceder a riquezas que el otro ya tiene y transfiere al dominante para tener acceso a los recursos acaparados. Pero la esencia de ambos procesos es la misma. Se trata de intercambios en los que el control asimétrico de ciertos recursos significativos permite establecer una relación de poder, que redunda en la apropiación diferencial de la riqueza que se produce o se concentra en una actividad social. Existen entonces dos mecanismos básicos de apropiación-expropiación de los bienes valiosos. Por un lado, los mecanismos de exacción, que hacen que las riquezas fluyan de un sector social hacia otro. La explotación capitalista descrita por Marx sería un caso típico de esta exacción, pero existen muchos otros. Por ejemplo, Frank Parkin, 1971, desarrolló un modelo general para analizar diversas formas de dominación, ensanchando el concepto de explotación marxista, que solo incluía la propiedad de los medios de producción, para considerar también los medios de conocimiento, los medios de destrucción, etc. La antropología y los estudios feministas han mostrado otras formas de exacción que operan a partir de la dominación étnica y las relaciones de género. Por otro lado, están los mecanismos de exclusión, que protegen las riquezas reales o potenciales de un grupo, impidiendo que fluyan hacia otros sectores sociales o que éstos tengan acceso directo a ellas. El acaparamiento de oportunidades descrito por Weber es un caso típico de exclusión, pero hay muchos otros. Parkin, 1971, considera otras formas de exclusión y monopolización adicionales a la propiedad, como serían las que operan a partir de las credenciales, los factores políticos, el género o la raza. A su vez, Pierre Bourdieu ha analizado la exclusión social que se genera a partir de los modos de vida y de la distribución del capital cultural. Bourdieu, 1988. Muchas veces, se combinan ambos mecanismos. Al cobrar una cuota por el acceso a un recurso acaparado se produce un flujo de riqueza, se está usando la exclusión para generar una exacción. Del mismo modo, los recursos acumulados mediante la explotación pueden ser usados para adquirir bienes que están protegidos por mecanismos de exclusión.
Estos dos mecanismos se combinan para producir las desigualdades. Cada persona se encuentra en diferentes grados de inclusión, exclusión o exacción con respecto a diferentes recursos. El tercer postulado del enfoque que propongo destaca que existe una disputa en torno a la legitimidad de las riquezas apropiadas por cada agente social. Lo que para unos es una apropiación justa o legítima, para otros es una expropiación o una exacción ilegítima. Las riquezas son producidas de manera social, al menos la inmensa mayoría de ellas, pero son susceptibles de apropiación privada, por lo que existen constantes tensiones y negociaciones en torno a qué porción de la riqueza corresponde a cada uno de los agentes, siendo frecuente el conflicto de intereses. Esta contraposición de intereses, unida a la heterogeneidad social, a la diversidad cultural y a la existencia de distintos criterios para legitimar las apropiaciones, hace que existan muy distintas interpretaciones acerca de cuál es la distribución más adecuada de las riquezas. La propiedad es un robo, decía Proudhon en el siglo XIX, mientras que para muchos otros es una retribución perfectamente legítima. Nozick sostiene que cualquier cosa previamente no poseída de la que una persona se apropie y sobre la que trabaje se transforma en su propiedad. Campbell, 2002, 69, véase también Nozick, 1974. El problema está en saber si en la época actual hay alguna cosa que pueda considerarse previamente no poseída o cuáles son las contribuciones de diferentes trabajos en una empresa colectiva. A la inversa, los libertarianos de hoy proclaman que los impuestos son un robo, en contraste con quienes ven en los impuestos un mecanismo de justicia redistributiva. Los libertarianos se oponen duramente a cualquier intromisión del Estado en el funcionamiento del mercado, que a sus ojos no es más que la interacción compleja de transacciones voluntarias entre individuos libres. El impuesto, para ellos, es un robo puro y simple, y el hecho de ser perpetrado por el Estado, lejos de legitimarlo, incrementa aún más su carácter criminal. Vamparix, 1993, 97. Me parece que no es posible encontrar criterios objetivos para discernir dónde termina la simple apropiación y dónde comienza la expropiación. A partir de la teoría del valor trabajo, Marx trató de demostrar científicamente que la ganancia del capitalista era fruto de la plusvalía producida por el obrero y, por tanto, una expropiación condenable. Sin embargo, con pretensiones igualmente científicas, algunos economistas han tratado de mostrar la legitimidad de las ganancias empresariales a partir de la contribución marginal de cada uno de los factores utilizados en el proceso productivo. A este respecto no existe consenso entre científicos sociales, mucho menos entre diferentes agentes productivos. Baste este ejemplo para demostrar el carácter esencialmente disputado de toda distribución de recursos y de las desigualdades derivadas de ella. Lo que para unos es una apropiación correcta y justa, para otros es una expropiación abusiva. Obviamente se toman en cuenta factores objetivos para medir o valorar la contribución de cada agente en una empresa conjunta, número de horas trabajadas, monto de la inversión, entre otros, pero las relaciones de poder y los factores subjetivos y culturales también son decisivos para medir la aportación de cada cual, por ejemplo para determinar la calidad del trabajo, el valor de las ideas, el grado de dedicación, el nivel de riesgo, y determinar así la parte que le corresponde. Tampoco es fácil establecer criterios legales o convencionales que sean aceptados por todos, en particular en sociedades complejas como la contemporánea. De alguna manera toda apropiación es una expropiación, y esto no lo digo con el tono de un juicio moral, sino en el sentido descriptivo de que la porción de la riqueza que cada quien se apropia siempre puede ser cuestionada por otros y, con frecuencia, es fruto de negociaciones, luchas, acuerdos o intercambios que expresan relaciones de poder y distintas interpretaciones de la realidad. Se puede llegar a determinado consenso en torno a una determinada distribución, pero siempre será contingente,
cambiará en la medida en que se modifiquen las condiciones de los actores, las relaciones de poder entre ellos o incluso sus percepciones sobre el asunto. Hace 50 años la mayoría de la población consideraba legítima la tradicional división sexual del trabajo en las familias, con todo lo que ello representaba en términos de desigualdades para hombres y mujeres, mientras que hoy dicha distribución es objeto de polémicas y disputas. Detrás de muchas batallas contemporáneas en torno a la propiedad intelectual, los derechos de autor, los tratados de libre comercio y la economía informal se encuentran argumentos encontrados respecto a la legitimidad de los derechos de apropiación de distintos agentes, que sus adversarios consideran simplemente robos o expropiaciones. De la constatación del carácter esencialmente disputado de la apropiación-expropiación se deriva una discusión ética y política: ¿qué apropiaciones son legítimas y cuáles son ilegítimas? ¿Cuán justas o injustas son las desigualdades existentes? Existen diferentes respuestas a estas preguntas, de acuerdo con la ideología de cada quien, de las concepciones que se tengan de la justicia o de los principios de justicia que se apliquen. Algunos pondrán en el centro el esfuerzo y el trabajo, pero otros concederán mayor importancia al riesgo, al estatus, al derecho, a la complejidad del trabajo, al bienestar social, a la utilidad agregada, a las necesidades o a cualquier otro criterio. Mi intención no es proponer un nuevo principio de justicia que permita distinguir la apropiación legítima de la expropiación ilegítima, sino analizar las diferentes capacidades de apropiación que tienen los agentes, así como los argumentos que esgrimen frente a sus adversarios. Hay algunas desigualdades que la mayoría de las personas consideran justas. Por ejemplo, si como resultado de una lotería en la que se cumplieron las reglas aceptadas por los participantes el ganador se volviese millonario, es difícil que alguien califique de ilegítima esta forma de enriquecimiento, aunque incluso en ese caso podría debatirse cuál sería el monto justo de los impuestos que debe pagar. En contraste, hay otras desigualdades que para casi todos son injustas. Por ejemplo, si un funcionario público se enriquece sustrayendo dinero del erario de manera ilegal. Pero en la mayoría de los casos las situaciones no son tan claras. Muchos aplaudirán si unos campesinos sin tierra invaden un latifundio por la fuerza, pero otros condenarán esa acción. Algunos consideran inmorales las ganancias de las grandes compañías farmacéuticas, mientras que otros encontrarán que es una recompensa justa a sus inversiones y a muchos años de investigación. En los últimos años ha habido una polémica entre las empresas que producen medicamentos para el SIDA y algunos países como Brasil, Sudáfrica y la India, que cuestionan la legitimidad de sus patentes cuando están en juego las vidas de millones de personas. Los intensos conflictos y las acaloradas discusiones en torno a la piratería de música y películas muestran la falta de consenso en torno a la legitimidad de las apropiaciones. La justicia o la injusticia de la mayor parte de las desigualdades sociales es materia de interpretación. Mi conclusión no es el relativismo, ni abogo porque cada quien aplique el criterio de justicia que más le convenga. Creo que los ciudadanos debemos establecer en forma democrática cuáles son los procedimientos legítimos de apropiación, pero estos acuerdos siempre serán objeto de interpretaciones y disputas. Los umbrales de tolerancia a la desigualdad varían en cada sociedad y en cada época histórica. Si no existe un amplio consenso en torno a determinados niveles o tipos de desigualdad, es de esperarse que entre los sectores que no estén de acuerdo exista desconfianza en las instituciones, anomia, diferentes formas de inconformidad, protestas o incluso violencia. Este libro no busca solo describir y analizar las desigualdades sociales, sino también comprender las elaboraciones subjetivas que se construyen en torno a ellas. El cuarto postulado del enfoque de la apropiación-expropiación es que los mecanismos diseñados para alcanzar una igualdad pueden, en algunos casos, provocar otras formas de desigualdad.
Por ejemplo, si un país otorga numerosos apoyos y subsidios a sus productores agrícolas, reduce la brecha de ingresos entre los habitantes del campo y la ciudad, pero al mismo tiempo puede estar incrementando la desigualdad entre sus ciudadanos y los campesinos de otros países que ven mermados sus ingresos ante la imposibilidad de competir con agriculturas subsidiadas. Algo similar ocurre con medidas de discriminación positiva que fomentan la equidad al beneficiar especialmente a sectores históricamente excluidos, mujeres, grupos indígenas, minorías étnicas, pero pueden perjudicar a sectores pobres que no forman parte de esos grupos. El estado del bienestar, que es uno de los mecanismos más poderosos para reducir la desigualdad social, ha sido criticado por sobreproteger o crear privilegios para algunos sectores de la población. El riesgo existe para todos los mecanismos de compensación de las desigualdades, por dos razones. En primer lugar, porque seleccionan un determinado criterio de equiparación y, al hacerlo, excluyen otros, por ejemplo, distribuyen beneficios de manera universal o focalizada, privilegian la necesidad o la productividad, son ciegos al género y la etnia o los toman en consideración, hacen énfasis en la igualdad de oportunidades o en la igualdad de resultados, etc. No es posible lograr al mismo tiempo la igualdad en todas las dimensiones, ya que los distintos tipos de igualdad se contraponen. Sen, 2004. Van Parijs, 1996. Si se crea un mecanismo que garantice que todas las personas obtengan remuneraciones similares, se habrá logrado la igualdad de ingresos, pero probablemente se producirá otro tipo de desigualdad, porque los que trabajaron más o mejor no recibirán una retribución equivalente a su esfuerzo. Si se establece un sistema de cuotas para que los lugares disponibles en la educación superior se distribuyan en proporción con la composición étnica de la población, se habrá logrado un cierto tipo de igualdad, pero eso entrará en contradicción con otra clase de equidad según la cual los puestos se asignarían a partir de las calificaciones obtenidas por cada estudiante. No hay ningún dispositivo que asegure la equidad en todas sus dimensiones, de modo que cualquier mecanismo para reducir una clase de desigualdad puede incrementar otra. En segundo lugar, los dispositivos de compensación de las desigualdades redistribuyen recursos que son objeto de apropiación-expropiación. Los intermediarios políticos pueden retener una parte de los apoyos destinados a los pobres, los grupos mejor organizados probablemente capturen porciones significativas de los apoyos estatales, el sistema financiero puede apropiarse de buena parte de las remesas enviadas por los migrantes a sus familias, etc. En su aprobación, diseño y funcionamiento, los mecanismos de compensación de las desigualdades están sujetos a relaciones de poder, de manera que individuos o grupos pueden crear cierres sociales, barreras a la entrada, monopolios, prebendas y otros dispositivos que dan lugar a otras formas de desigualdad. De ahí que sea crucial investigar los efectos, deseados y no deseados, de los mecanismos que una sociedad pone en marcha para promover la equidad. No quiere decir esto que no funcionen, pero su desempeño puede ser más o menos eficaz y está sujeto a las disputas entre los actores. El quinto postulado del enfoque de la apropiación-expropiación es que existe una dialéctica entre igualdad y desigualdad. El grado de inequidad y el tipo de desigualdades que existen en una sociedad son resultado de las confrontaciones entre diversos agentes sociales, así como del entrelazamiento entre los procesos y mecanismos que producen mayor desigualdad y aquellos otros que la reducen o la regulan. Puede haber fuertes desajustes entre los niveles de explotación y acaparamiento de oportunidades que hay en una sociedad y la capacidad de ésta para regularlos. Una de las hipótesis centrales de este libro es que una de las causas de las nuevas desigualdades en la sociedad contemporánea es el desfase que existe entre los mecanismos que provocan diferenciación, que se han multiplicado con la globalización y la revolución tecnológica, y los mecanismos de compensación, que se han deteriorado o han quedado rezagados, sin adquirir la consolidación institucional necesaria para regular,
limitar y amortiguar las nuevas dinámicas de exclusión social. Para entender la dialéctica entre igualdad y desigualdad, pensemos en un ejemplo sencillo. En una pequeña comunidad de agricultores hay muchos factores que pueden provocar que las distintas familias obtengan cosechas diferentes: el tamaño de la tierra, su ubicación, el número de miembros de la familia que puede trabajar, la cantidad de bocas que hay que alimentar, el tipo de cultivo que cada quien elija, el uso de los recursos, etc. En ausencia de mecanismos de compensación o de regulación, estas diferencias se pueden ir acumulando año tras año y al poco tiempo algunos agricultores serán mucho más ricos que otros. Pero, ¿qué ocurre si esa comunidad dispone de mecanismos de redistribución de los excedentes que acotan la desigualdad entre las familias y la mantienen dentro de ciertos límites? Entre estos mecanismos podrían estar las redes de solidaridad, la ayuda comunitaria hacia las familias con más hijos, la celebración de fiestas en las que los gastos más fuertes corrieran a cargo de quienes han tenido mejores cosechas, las limitaciones legales para la compraventa de tierras y una ideología igualitarista que condenara el enriquecimiento individual. En el nivel de las sociedades nacionales son muchísimos los factores que pueden generar disparidades entre sus miembros, pero también existen procesos y dispositivos que pueden acotar o reducir las desigualdades. Estos dispositivos de compensación son de diversa índole. Algunos de ellos realizan una redistribución desde arriba, es decir, desde el Estado o alguna otra instancia centralizadora que reúne recursos y los reparte. Entre los más conocidos están los impuestos progresivos, el gasto estatal en educación, salud y servicios sociales y las actividades filantrópicas y de asistencia social. Otros operan desde abajo, como serían los movimientos de resistencia de los dominados, encaminados a reducir la explotación o erosionar las barreras de la exclusión. Como toda relación de poder, los mecanismos de exacción y exclusión encuentran su reverso en los esfuerzos de los dominados para acotarlos, mitigarlos o revertirlos. La explotación se encuentra más o menos modulada según sea la fuerza de los trabajadores para demandar mejores salarios o mejores condiciones de trabajo y empleo. Asimismo, el acaparamiento de oportunidades se enfrenta a los intentos de los excluidos para abrir los cierres sociales que les impiden el acceso a las ventajas o los bienes acaparados. La tasa de explotación y el grado de inclusión/exclusión pueden variar en función del contexto social y de la correlación de fuerzas entre los actores involucrados. En muchos casos, los sectores excluidos y explotados también recurren a otro tipo de apropiación, en este caso no legitimada por la cultura dominante ni avalada por las leyes: robos, trabajo a desgana, comercio ilícito, trabajo y negocios informales, sabotajes y muchos otros recursos de la resistencia subterránea. Para muchos, son apropiaciones legítimas, para otros, se trata de expropiaciones condenables. Pero no por carecer de la bendición OFI 49 cial dejan de ser efectivas en cuanto a la capacidad de apropiación de la riqueza. Gledhill, 2000. Reigadas y Hernández, 2003. Scott, 1990. En tercer lugar, hay mecanismos de reciprocidad que operan de manera horizontal, por ejemplo los intercambios y las redes de ayuda mutua que refuerzan la solidaridad y mejoran el desempeño de los participantes. Por último, también hay que considerar los esfuerzos individuales o grupales para salir adelante, no quedarse atrás o no quedarse fuera. En este último caso, se trataría de formas de resiliencia, es decir, de la capacidad para afrontar una situación desventajosa. La resiliencia ha sido analizada como un recurso psicológico de los individuos para reponerse de un trauma o de una infancia infeliz, pero también puede ser analizada desde el punto de vista sociológico y antropológico, como la capacidad creadora y restauradora de los agentes individuales y colectivos para afrontar la adversidad, la pobreza y la exclusión,
que incluye una diversidad de esfuerzos y estrategias, desde el trabajo duro y la reorganización de las actividades familiares, hasta la migración y la inserción en la economía informal. Destacar las capacidades de solidaridad, resistencia y resiliencia que pueden manifestar los grupos explotados o excluidos de ningún modo debe interpretarse como un pretexto para eludir las responsabilidades públicas en materia de equidad y bienestar social. Las capacidades de los individuos, de las familias y de las comunidades son limitadas, hay problemas que demandan intervenciones públicas a gran escala. En relación con la resiliencia véanse Cyrulnik, 2002 y Van Stendael, 2002. Es conveniente hacer énfasis en que la resiliencia no es una capacidad absoluta e indestructible, sino limitada, depende de contextos culturales específicos y tiene que ser desarrollada, como cualquier capacidad humana. Sin embargo, la perspectiva de la resistencia y de la resiliencia puede orientar algunas de esas intervenciones públicas, en el sentido de que complementen y fortalezcan las iniciativas de los individuos y las comunidades. En conjunto, la redistribución, la resistencia, la reciprocidad y la resiliencia conforman un vasto arsenal de recursos para afrontar la desigualdad, y aunque casi siempre son sobrepasados por los procesos de exclusión y generación de inequidades, no por ello dejan de tener una eficacia considerable. La desigualdad sería mucho mayor si no existieran. Destacar la dialéctica entre igualdad y desigualdad nos aleja de las concepciones fatalistas que postulan que existe una tendencia unilateral, ya sea hacia la mayor desigualdad o hacia la desigualdad. El hecho de que las estructuras de la distribución del ingreso sean distintas de uno a otro país y que las evoluciones no estén predeterminadas por la economía muestra que en el desarrollo de las desigualdades no existe ninguna fatalidad. Fitoussi y Rosanbayon, 1997, 80. Los grados de inequidad y los tipos de desigualdades varían de un país a otro, y a lo largo de la historia se observan movimientos en una y otra dirección. Aunque hay constreñimientos económicos y tecnológicos que inciden sobre la evolución de la desigualdad, estos constreñimientos están mediados por las políticas públicas y por las interacciones entre los grupos sociales, de modo que los resultados en términos de equidad son inciertos y pueden cambiar de dirección. En esta obra trato de reunir dos tradiciones de la investigación social que, casi siempre, se han mantenido alejadas. Por un lado, muchos científicos sociales han estudiado los procesos que generan jerarquías, desigualdades, distinciones. Por otro, y no siempre en diálogo con los primeros, otros investigadores han analizado diversos mecanismos, sobre todo de reciprocidad y resistencia, que alimentan tendencias a la nivelación, la igualación y la equidad dentro de las sociedades. La distancia entre estas dos tradiciones está relacionada con una concepción dualista y con cierta división del trabajo intelectual vinculada con ella. Se coloca, por un lado, a sociedades y grupos caracterizados por la preeminencia de mecanismos de igualación e intercambio solidario y, por el otro, a sociedades en las que predomina la generación de distinciones, jerarquías y desigualdades. En un costado, la reflexión sobre sociedades primitivas, familias y grupos primarios, supuestamente horizontales, alérgicos a las jerarquías y la dominación. En el otro, los análisis de las sociedades modernas y sus instituciones complejas, a las que se concibe como verticales, desiguales y atravesadas por el poder. Pero el problema no solo es la unilateralidad de cada una de estas perspectivas tomadas por separado. En muchas ocasiones tiende a suponerse la existencia de alguna tendencia metahistórica, bien sea hacia la igualdad o bien sea hacia la desigualdad, que se impone por encima de las voluntades de los individuos y predetermina la evolución de las sociedades. Esta suposición presenta dos variantes principales. Por una parte, se piensa que esas tendencias brotan de una causalidad estructural inevitable, ya sea que las sociedades primitivas reproducen sus características igualitarias,
que la ley general de la acumulación capitalista lleva a la concentración del poder y la riqueza o que la globalización produce mayor desigualdad. Por la otra, se pone en juego alguna esencia innata compartida por todos los seres humanos, libres de otras influencias. Los hombres buscarán la igualdad y la reciprocidad, o su contrario, los individuos tienden a buscar el poder y destacar sobre los demás. Una mirada a la historia permite advertir que no existe tal predeterminación, hay épocas en las que se han cerrado algunas brechas sociales que tiempo después vuelven a abrirse, y viceversa. Para no ir más lejos, el siglo XX fue testigo de procesos que condujeron a una distribución más equitativa de la riqueza en muchos países, pero durante las últimas 2 décadas del siglo nuevamente se acentuaron las asimetrías sociales en la mayoría de ellos. La evolución de Rusia y China después de la caída del muro de Berlín es otro ejemplo elocuente de las diversas posibilidades, mientras que en la década de los años 90 en Rusia se vivió uno de los incrementos de la desigualdad más dramáticos de la historia de la humanidad. En China, aunque se incrementaron algunas desigualdades, salieron de la pobreza millones de personas cada año. Stiglitz, 2002. 153 y 182 Tezanos, 2001, 34. Más que establecer una tendencia a priori hacia la igualdad o la desigualdad, sería más conveniente estudiar los mecanismos que las generan. Propongo que reciprocidad y diferenciación pueden ser pensadas en su entrelazamiento y oposición, al ser insertadas en un marco analítico que dé cuenta tanto de aquellos procesos que ahondan las desigualdades como de aquellos que las contrarrestan. La desigualdad es un proceso. No basta con describir una distribución desigual de los bienes, es central explicar los procesos, mecanismos, flujos, acciones e interacciones que generan dicha distribución. La desigualdad no es un derivado de alguna esencia humana inmutable, una cuestión natural o un imperativo estructural, ni siquiera el producto de las diferencias en las habilidades de los individuos, sino una construcción histórica y social. En cada sociedad y en cada época existen diferentes tipos de desigualdades, también se modifican los grados de igualdad o desigualdad, lo mismo que los factores que las generan, por lo que hay que investigar las especificidades de cada caso. El enfoque procesual para el análisis de la desigualdad recupera críticamente tanto las posiciones estructurales como las constructivistas. Aunque hay aspectos individuales y particulares de la desigualdad que están transformándose de manera cotidiana, es posible identificar configuraciones estructurales de inequidad que distinguen a una época o a una sociedad y logran persistir, a veces durante periodos muy largos. En esto reside el aporte de las teorías estructurales de la desigualdad, en mostrar la cristalización de estructuras materiales, formas de organización social y configuraciones culturales que hacen que la desigualdad sea persistente y duradera. Por ejemplo, el enfoque de Marx que muestra la tendencia estructural del capitalismo a generar polarización entre riqueza y miseria, o la teoría de la distinción de Bourdieu que explica la reproducción de la distribución inequitativa del capital simbólico legítimo. Pero llevadas a un extremo, las explicaciones estructurales tienden al determinismo, pareciera que la desigualdad es una característica inherente al sistema y, por lo tanto, es imposible eliminarla o incluso reducirla. Llegan a reificar a la desigualdad, como si fuera una cosa que existiera al margen de las personas, de sus acciones, interacciones e interpretaciones. Frente al riesgo del determinismo estructural es conveniente recurrir a las posiciones constructivistas, que destacan cómo la desigualdad es creada y recreada en las interacciones cotidianas, de modo que no es algo fijo, sino que se modifica mediante las intervenciones de los actores. El enfoque constructivista es sensible al papel de la agencia humana en la producción de las desigualdades y se interesa por la manera en que las personas experimentan e interpretan la desigualdad. Sin embargo, el constructivismo radical, como el que defiende Scott Harris,
pone tal énfasis en las interpretaciones subjetivas de la desigualdad que relega por completo las desigualdades objetivas. Los investigadores construccionistas no asumirían que su primera prioridad es identificar las causas y efectos de y las soluciones a las desigualdades objetivas. En cambio, su principal preocupación sería estudiar cómo la gente crea el significado de la desigualdad haciendo afirmaciones sobre sus causas, efectos y soluciones. Harris, 2006, 226. Véanse también Harris, 2000 y 2003. En el construccionismo extremo la desigualdad se reduce al flujo siempre cambiante de las interpretaciones creadas en las interacciones entre los sujetos, perdiéndose de vista las estructuras que dan continuidad y persistencia a las inequidades. El enfoque procesual que propongo combina de manera crítica la perspectiva estructural y la perspectiva construccionista. Para mí la construcción social de las desigualdades no se reduce a las interpretaciones cotidianas de los actores, estas son parte de procesos más amplios, en los que las relaciones de poder se decantan en configuraciones estructurales asimétricas, que son a la vez productoras y productos de las acciones e interpretaciones de las personas. En síntesis, desde mi punto de vista la desigualdad social es el resultado complejo de procesos de apropiación-expropiación moldeados por construcciones simbólicas y relaciones de poder en contextos históricos específicos. En los siguientes apartados analizaré el funcionamiento de esos procesos en diferentes ámbitos del poder social. Página 53 de 377.